Perú y Francia, dos grandes movilizaciones. Dos acontecimientos de relevancia se sucedieron el día de ayer, 19 de enero. La gran movilización en Francia contra los planes de reforma provisional de Emmanuel Macron y la gigantesca movilización ocurrida en Perú contra la usurpadora Dina Boluarte. Ambas movilizaciones contaron con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, que se expresó a través de marchas y paralizaciones. Un hecho novedoso y que comienza a adquirir relevancia es que las movilizaciones ya no solo son en las capitales de estos países. No fue solo en París y en Lima, sino en casi todas las ciudades donde se expresa el descontento contra los gobiernos que aplican planes de ajuste y atentados contra los derechos de las mayorías. Es la época de las convulsiones sociales empujadas por el capitalismo globalizado, que cada vez debilita las democracias, aumenta la represión y configura los escenarios para formas cada vez más totalitarias de los regímenes que emergen como consecuencia de estas injusticias. Si bien la diferencia entre Francia y Perú es evidente, hay algo que les es común. Los planes de ajuste contra los derechos que Macron busca llevar adelante son la manifestación de un sistema que recorta gastos, transfiriendo el peso de ellos a la clase trabajadora, no así a la clase dominante. Los cambios paramétricos en términos de modificar la edad de jubilación a 64 años y la exigencia de 43 años de cotizaciones para acceder al 100% de la pensión no es más que quitar beneficios o postergar, que es lo mismo. Esta argumentación se hace común por parte de los gobiernos de todo el mundo, que repiten como papagayos el discurso elaborado por los organismos multilaterales financieros de que el cambio demográfico es un problema. Lo instalan para justificar sus contrarreformas o reformas antitrabajadores que buscan transferir los costos de los cambios a los trabajadores, liberando cada vez más de responsabilidad a los sectores dominantes vinculados al gran capital, en especial vinculados al capital financiero, cuando en realidad la solución y los desafíos en la era moderna exigen una nueva redistribución de la riqueza, agravando a quienes más tienen y así evitar ajustes que perjudican a quienes menos tienen. En Perú, la crisis política es gatillada desde las alturas. Pedro Castillo, quien se haya detenido, debió enfrentar desde que asumió una sistemática campaña de hostigamiento por parte de los sectores vinculados al fujimorismo y a los sectores del gran empresariado que buscan avanzar en mayor flexibilidad de las normas laborales y medioambientales, de forma tal liberar cualquier mecanismo de control hacia la inversión financiera y especulativa del movimiento de capitales. El programa de Castillo, si bien es cierto no era nada radical, sí recogía parte de las aspiraciones que el pueblo y los trabajadores venían demandando hace años, razón suficiente para desatar desde el primer día la furia de los poderosos contra el presidente que finalmente terminó con su mandato. Hoy, el pueblo peruano se expresa haciendo uso de un derecho legítimo y recibe a cambio la muerte, la represión de un régimen absolutamente asesino que ya cobra más de 54 víctimas que claramente se inscriben dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, pues la sistematización de la represión no es solo brutal por el número de muertes, sino que es brutal en tanto conculca los más elementales derechos humanos de las personas. Perú vive hoy una situación gravísima de violación extrema y sistemática a los derechos humanos y padece esta represión ante el silencio e indiferencia de la mayoría de los gobiernos de la región, salvo excepciones. El coro para condenar la violencia en otras latitudes no es la misma para condenar una que está al otro lado de nuestra frontera. Quizá porque muchos de los inversionistas chilenos, algunos de los cuales en el pasado reciente tuvieron estrechos lazos con Fujimori y Montesinos, no desean echar a perder sus inversiones y presionan para que la solidaridad de los estados no se manifieste. Es el pueblo. Son los pueblos los que deben parar el crimen contra los pueblos. En la hora presente de dominio de los regímenes totalitarios, la necesidad de solidaridad internacional adquiere mayor importancia y desde todas las instancias debemos promoverlas en defensa de la vida de nuestros hermanos peruanos. Hola amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial. Y además bajo nuestra señal online @canal.social, bajo la dirección de nuestra periodista Ana Muga Sáez, que en esta oportunidad está junto a nosotros. Así que hola Ana, ¿cómo estás? Bien. Sí, estamos transmitiendo por canal YouTube sí. En estos momentos, para que nos busquen la señal. Canal
Punto Social Comunicaciones, se llama nuestro canal en YouTube, que ayer llenó las calles europeas. Es bastante bastante motivador en realidad, porque o sea, ver salir a la gente a defender sus derechos en un país desarrollado que tiene avanzados, digamos, derechos sociales, es sirve, digamos, como un incentivo también para nuestro país, en la medida en que también nosotros que no tenemos seguridad social, que en Chile no existe la seguridad social, somos capaces también de tomar esta lección y poder también salir a defender nuestros derechos, el derecho a la seguridad social. No hay diferencias, hay grandes diferencias con el caso francés. Ellos salieron a protestar, salieron a defender que no le aumente la edad de jubilación en 2 años. Ellos tienen garantizada una pensión digna al terminar su vida activa. Y lo que están pidiendo, digamos, es que no les aumenten de 62 a 64 años. Que ya se lo aumentaron bajo Sarkozy hace un par de años atrás, en el gobierno de Sarkozy, se le aumentó de 60 a 62 y ahora querían aumentar los 65, pero lo dejaron en 64 y aún así los trabajadores, las trabajadoras franceses se niegan a entregar este derecho porque finalmente lo que se argumenta, lo que se está argumentando es que hay riqueza, hay los sectores dominantes, el empresariado tiene riqueza, tiene de dónde, y no, ¿por qué tienen que estarle quitando, digamos, recursos a los trabajadores, aumentando la carga, digamos, impositiva a los trabajadores para seguir pagando las pensiones? Y eso tiene que ver mucho con que el capitalismo a nivel internacional le echó el ojo a este pozo de recursos gigantesco, para este tremendo pozo de recursos del mundo del trabajo, el ahorro. Espera, déjame. Acércate un poquito más, Ana, nos dicen. Ahí sí. Ya, vamos a ahí tratar de que me escuchen entonces. Sí, lo que me llama la atención es el tema de que hace rato ya que le están echando el ojo desde Chile, digamos, salió esta señal de que es un montón de recursos que quieren echarle mano al capitalismo a nivel internacional. Y por eso es que están viendo y están atacando todos estos regímenes. Sí. En Europa principalmente. Por sí, eso, bueno que los auditores de la Radio Universidad de Chile distingan clara y categóricamente lo que está ocurriendo en Francia respecto a lo que ocurre en Chile. Allá hay un régimen de seguridad social, lo que están peleando los trabajadores y trabajadoras franceses justamente porque no se aumente lo que se conoce como cambios paramétricos, es decir, aumentar la edad de pensionarse a los 64 años para todos los trabajadores y trabajadoras, que es una medida que se justifica solamente en los sistemas de seguridad social, pero en Chile estamos lejos. Pero además cuando se plantea que tienen que tener 44 o 43 años de contribuciones para acceder al 100%, estamos hablando del 100% de la tasa de reemplazo, es decir, el monto que tenían en la vida activa. Chile no tiene ninguna relación con ello. Y cuando la derecha en este país, no solamente la derecha, muchos economistas colocan el ejemplo de Francia, es absolutamente radical la diferencia que hay. De hecho, esta paralización ha sido muy importantísima, pero muy importante, no solamente en París, tenemos datos que en Niza, por ejemplo, más de 25.000 personas se modificaron, en Nantes 50.000, en Lyon más de 30.000, en Marsella 145.000 trabajadores. Es decir, una movilización que, como decíamos en la presentación, ya no solamente en las grandes capitales de los países, no solamente el caso peruano que estábamos comentando, no solamente en Lima, sino que en todas las ciudades del mundo. Más de 1 millón de personas salieron a las calles. Bueno, según esos los datos oficiales, según la CGT, en Francia se movilizaron 2.300.000 personas. Mira. Y el líder de la CGT sugirió en una frase que es bastante importante para que escuchen los chilenos, sugirió cortarle la luz a los multimillonarios franceses para desarrollar empatía en ellos, para que sientan lo que sienten los trabajadores y trabajadoras francesas cuando sufren con las pensiones miserables. Él lo planteó, el secretario general de la CGT. Ojalá tuviéramos dirigentes con una mínima estatura en este país, sindicalistas particularmente, que mantengan la autonomía de los gobiernos de turno y que enfrenten
con claridad, con decisión, con valentía, con convicción, las demandas de la ciudadanía y no se conviertan en estropajos, Así que es. aplauden solamente las demandas de las propuestas de cualquier gobierno. Así es. Reforzar quizá el tema de los cambios paramétricos. En Chile se está también instalando el discurso oficial, digamos, de los grupos económicos, de los que defienden a las AFP, es que se aumente la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres. Y de las mujeres las han forzado desde el 2008 con Marcel. Mario Marcel fue el primero que instaló el correr la edad de jubilación a los 65 años, al entregar todos los beneficios públicos a partir de esa edad. Así es. Pero, ¿cuál es la diferencia, como tú planteas, digamos? En Chile, si nosotros aumentamos la edad de jubilación bajo este sistema de capitalización individual, esa sería plata que mes a mes le iría a parar a los bolsillos, digamos, a las arcas de las AFP, pero que finalmente tendría que ser el Estado el que va a tener que mejorar las condiciones de las pensiones, como lo hace hasta ahora. Más del 60% de las pensiones que se pagan ahora es a través de las platas públicas. Bueno, entonces, eso es, o sea, no se puede, tenemos que cambiar de sistema a un sistema público para recién empezar a discutir si se cambian o no los parámetros de... Bueno, y veamos el tema, Ana, porque nos dicen que ya está en contacto Erwin Salazar de Perú. Vamos a conversar con él en segundos a propósito de la gran movilización del pueblo peruano ayer, que movilizó a gente, a ciudadanos, a trabajadores en Arequipa, el Cusco, Juliaca, Tacna, Ayacucho, Lambayeque, Puno, Trujillo. Trataron de tomarse el aeropuerto de Arequipa, es decir, hay una movilización gigantesca. Los gobernadores de Junín, Punín, Cusco y Apurímac se unen al pueblo y piden la renuncia a Boluarte. Es decir, estamos frente a una dictadura que desgraciadamente y lamentablemente tiene el apoyo de los gobiernos de la región. Es que tiene el apoyo del gobierno, el apoyo más importante, Estados Unidos la puso ahí. Bueno, Estados Unidos según tiene el apoyo de toda Chile la información, claro. Sí. Entonces, no así el de Argentina, no así el de Bolivia, pero tiene el de Chile. Entonces eso es lo grave. Sí. Y vamos a conversar entonces con un líder, preséntalo por favor, Anita, que está ahí en el aire. Ya lo tenemos sí, entonces, perfecto. Mire, para nuestros auditores vamos a conversar para conocer lo que está sucediendo ahora, en estos momentos, nuestro país vecino. Vamos a conversar con Erwin Salazar, coordinador del Comando Unitario de la Asamblea Popular, que es el organismo que está llevando la lucha en Perú en estos momentos. Académico de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. ¿Está por ahí, Erwin? Sí, estamos de aquí. Saludos desde Perú. Un gusto desde Chiclayo, la capital de Lambayeque. Perfecto, un gusto saludarte, Erwin. Hola, Erwin Salazar, Mesina. ¿cómo estás? Saludos, Lucho Mesina. Saludos para ti y para el importante movimiento chileno de No Más AFP, en el marco del Comité Internacional de Enlace e Intercambio. Estamos para conversar y para ayudar a que la opinión pública chilena tenga una visión aparte, la que tiene directamente la prensa, diríamos oficial, la prensa burguesa, que a veces esconde los elementos fundamentales de la lucha de clase en el país como un componente de lo que está pasando en el mundo. Bueno, en ese sentido, Erwin, preguntarte inmediatamente respecto a la movilización del día de ayer, que las imágenes mostraron una movilización a lo largo del país, como decíamos recientemente, en casi todas las grandes ciudades de Perú, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte. Recientemente supimos que varios gobernadores de distintas zonas se suman también a la petición de renuncia, y sin embargo hay una actitud intransigente de parte del gobierno, de parte del Estado, en orden a seguir la represión con más de 55 muertes. Cuéntanos cómo fue la movilización ayer y qué sigue de aquí en adelante, Erwin, por favor. Pero primero, antes que nada, Luis, antes de pasar a lo que pasó ayer, digamos que es muy importante un poco que nos explique cuál es, porque acá la información que se tiene, la que dan los medios de comunicación, incluso los que dan los medios de comunicación internacional, es que es un intento... Pedro Castillo habría dado un autogolpe. Claro, el intento de Castillo de dar un autogolpe al querer cerrar el Congreso. Y así lo presentan. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió, digamos, en el 7 de diciembre pasado? Bueno, primeramente, reiterar nuestro saludo de Chiclayo, desde el norte del Perú. Y señalar, es cierto que el Perú vive hoy día una convulsión social abierta después del golpe del 7 de diciembre. Pero esto es parte
ya de todo un plan que tenía la mayoría del Congreso, que es una mayoría ultraconservadora, dominada por el Fujimorismo, esa coalición, y que señalemos desde el primer día en que había ganado Castillo, se había opuesto a que él gobernara. Del primer día nunca lo dejaron gobernar, plantearon el fraudismo, fraude, fueron a la OEA a reclamar contra el fraude, pero luego en el camino se confirmó con una comisión del Congreso de que no había tal fraude. En segundo lugar, lo interpelaron como cerca de 80 ministros. En tercer lugar, hubieron antes de esa tercera vacancia 2 intentos de vacancia, y el día 7 había un tercer intento de vacancia. Y entonces, por parte de esta coalición ultraconservadora que está dentro, subrayo del Congreso, ¿no? Y esto naturalmente que ha estado coordinándose, no nos cabe ninguna duda, con la embajada americana en Lima, que tenía como embajadora a Lisa Kena. Lisa Kena es una calificada agente de la CIA, que ha estado con 10 años de profesionalismo en este organismo del Servicio de Inteligencia Americana, y que estaba haciendo un trabajo de zapa. Un día antes del golpe ha tenido una reunión con el exministro de Defensa de Castillo, de nombre Emilio Bobbio, y el primer minuto en que fue proclamada como gobierno de facto Dina Boluarte, el primer comunicado mundial que salió en apoyo y respaldo de ella vino de la embajada americana. A los 3 días ha habido otra reunión en Palacio de Gobierno entre la embajadora norteamericana Lisa McKenna con Dina Boluarte, y al día siguiente, el 14, ha salido el estado de emergencia. Eso para comprender los antecedentes, porque el día 14, el estado de emergencia y el toque de queda ha determinado de que el ejército y la policía tomen el control del país. El Perú está militarizado, no hay libertad, no hay derecho a la protesta, y todo lo que ha habido ha sido por encima del Congreso, desbordando a Dina Boluarte, a la Fuerza Armada, al toque de queda, que en la práctica ha sido quebrado en las calles. Pero al amparo de ese estado de emergencia, de ese toque de queda, que es del Decreto Supremo 143, se han matado más de 50 personas. Una primera oleada de lucha después del día 7, del 7 hasta antes de Navidad, hubieron 28 muertos, en el sur particularmente. Y luego, después del 4 de enero, que comienza una segunda oleada, producto que hubo en Arequipa, una región que está en el sur, casi como la segunda capital del Perú. En esta ciudad hubo lo que llamamos una reunión de todos los frentes de defensa, que son organismos de democracia directa, de autoorganización, organismos que suman sindicatos de la CGTP con fuerzas campesinas, populares, y vienen de tradiciones anteriores por la democracia directa y la autoorganización. En todo caso, es esta asamblea macroregional del Todo el Sur la que dirige el movimiento. Ojo, la dirección es muy importante en el sur. El día 4, el 4 de enero. Y luego la respuesta del gobierno sigue siendo, entorneándose en el Estado, y que lo tienen copado y secuestrado. La respuesta con el toque de queda es brutal, y hay nuevos muertos en Juliaca y en todo el sur, no en el norte, en el centro igual. Entonces hay una convulsión social que se generalizó, y el día de ayer hay que entenderlo en función de una asamblea nacional que hizo la principal central obrera del país. El sábado 14 la CGTP convocó una asamblea, convocó a un paro ese día nacional para el 19, y en el plan está naturalmente cierre del Congreso, en segundo lugar libertad para Castillo y todos los dirigentes populares, ni un muerto más, abajo el toque de queda y de emergencia, y de manera muy particular fuera Dina Boluarte y la convocatoria a una asamblea constituyente. Y ahí hay un debate, porque hay sectores que plantean una asamblea constituyente, sí, pero con carácter soberano y con poder, ¿no? Hay diferentes interpretaciones a este tipo de batalla por la asamblea constituyente, pero la gente comienza a gritar, la calle comienza a gritar, junto con fuera Dina Boluarte. La consigna principal, después de la cantidad de muertos que hay en el país, es en la calle. Ayer, por ejemplo, la principal consigna era: Dina asesina, el pueblo te repudia, ¿no? Bueno, está abierta igualmente una investigación del Ministerio Público contra ella por supuesto genocidio. Naturalmente que ella, un gobierno que se tambalea, va a terminar en la cárcel, no tiene escape, ¿no? Pero creo que las correlaciones de fuerza que están en desarrollo en el país avisan de que la convulsión social va a continuar. Se ha abierto un periodo, igual que ustedes tuvieron el 18 de octubre, que se abrió un periodo muy importante con la juventud, y luego los sectores populares. Bueno, acá los sectores, el tema es que está más generalizado en el Perú. Comenzó en el norte, está en Lima, que es la capital, y ahora está en todo el centro y en todo el Perú. El día de ayer ha sido una respuesta unánime, total en el país. Erwin, en realidad,
Una Sí, consulta, ¿cuál es el rol que está jugando hoy día el mundo del trabajo, la central sindical, la CGTP, en esta convocatoria llamada paralización? ¿Cómo está el mundo del trabajo en la movilización? Hubo paralización L- también. l- claro, la Confederación General es una central que tiene más de medio siglo de existencia después del 6-8 y es la central más importante producto de todos los combates, de toda la lucha que ha tenido la clase trabajadora peruana en todos los últimos 50 años, ¿no? Las bases justamente de la CGTP están en todo el país, están en una línea de movilización, son el principal, la articulación con los sectores populares en esta batalla, ¿no? Naturalmente de que también hay desbordes a las propias bases de la CGTP, ¿no? Pero creo que es muy importante porque, digo, se ha abierto un periodo de convulsión social más de 200 años después de la independencia formal, subrayo de formal de la República en el país, en la parte del sur fue la más castigada, siempre hemos sido una semicolonia, primero inglesa, luego norteamericana, los grandes problemas de la salud, la educación, los problemas del agua potable, de la agricultura no están resueltos, un país atrasado, ¿Qué de rol tal manera juega, que, Erwin, qué rol juegan los partidos políticos, los partidos de izquierda en el Perú? bueno, los partidos de izquierda están antes de las elecciones del propio Castillo totalmente fragmentados, dispersos. Hay una profunda crisis de representación, yo diría un vacío de representación. Por eso ganó Castillo. Castillo era un personaje desconocido y entró casi como en un vientre de alquiler que era Perú Libre. Él venía de una cantera que se llamaba Perú Posible, un partido que había sido del propio Toledo, ¿no? Un partido burgués. Sin embargo, había sido dirigente sindical en el sector del magisterio y entonces él recibió como parte del rechazo, del hartazgo, de la fragmentación de los partidos, de la crisis de las izquierdas, porque hay como cerca de 15 izquierdas, entonces en la primera vuelta pasaron dos partidos, el ¿Cómo? partido de Keiko Fujimori y el partido de Perú Libre con Castillo. Bueno, y la segunda vuelta, la sumatoria de todos los hartazgos contra los diferentes partidos, el rechazo, la resistencia, las protestas, se han concentrado abiertamente en Castillo, ¿no? Castillo es, yo diría, la expresión de una protesta muy profunda en el país, en plena crisis, ¿no? Y fragmentación de los partidos. Dejemos a un lado los de la derecha, que son de siempre, sino los partidos de la propia izquierda. Lo que significa que los que están jugando una especie de rol de partido sin ser partido es la CGTP, son los frentes regionales, son las asambleas populares, buscando abiertamente conformar un comando nacional unitario de lucha. Hoy Ya. una de las voces importantes que es un comando nacional unitario de lucha, volviendo a las mejores tradiciones del movimiento obrero del primer paro nacional que hubo el 19 de julio de 1977. Ya. Erwin, mira, ya tenemos, los tiempos son cortitos acá en la radio, para redondear y que nos quede un poco a los chilenos, a las chilenas que estamos escuchando acá, nos quede más o menos claro. ¿Cuáles son las perspectivas de la movilización en estos momentos que están llevando a cabo el pueblo peruano, digamos? ¿Hay posibilidades de, de de ganar esta ofensiva, de traer de vuelta de echar a Boluarte, de instalar nuevamente a Castillo o tener elecciones o nuevas elecciones? ¿Cómo se ve la perspectiva? La perspectiva, primeramente, es cierto que está bajo el toque de queda ni un muerto más y fuera de inabularte. A partir de eso, naturalmente, como elemento de la plataforma y la perspectiva, este elemento del trabajo en la corrupción de fuerzas. La posibilidad o la imposibilidad de realizar esta plataforma va a depender, de un lado, de la correlación de fuerzas en combate. De otro lado, tiene que ver con el nivel de la centralización del movimiento sindical y popular. Nosotros decimos si hay un comando nacional unitario de lucha que logre darle contundencia, dirección, ¿no? Un estado mayor a todo el movimiento nacional, naturalmente va a la victoria del movimiento. Y las voces que hay en el sur y en el centro, y también en el norte por parte de la CGTP Lambayeque, es formemos ahora un comando nacional unitario de lucha hasta acabar abiertamente con el gobierno actual, porque él no va a renunciar, él no va a salir por su propia voluntad, está entorneado el Estado. Si se va, será porque el movimiento popular y la calle lo sacan. En la Así es. perspectiva entonces está el fin de Bularte y se está trabajando, la última asamblea de la CGTP dijo que el paro nacional del día de ayer era preventivo, de tal manera que se está en agenda del movimiento sindical la lucha por un paro nacional indefinido, una huelga general indefinida.
Si esto se da con una dirección centralizada, señalamos con un comando nacional unitario, tomando la experiencia del 77, yo creo que vamos a la victoria. No hay otra manera de avanzar en el país y conseguir un cambio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Erwin. Muy clara tu Ujú. explicación, así que bueno, nos dejas con más claridad respecto a lo que está ocurriendo en Perú. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo. Un y abrazo mucho para éxito. ti, mi querido Luis Mesina, para el movimiento No Más AFP. Es un momento en que, como ustedes han dicho, hemos coincidido el día de ayer con un importante Francia, movimiento sí. contra las reformas a la seguridad social en Francia, ¿no? Así Como es. parte de la lucha de clases en el mundo. Así Así es. es, Muchas muchas gracias. Un gracias, abrazo. Erwin. Y vamos ahora a un corte musical también. En estos momentos estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social de Radio Universidad de Chile, que se transmite por el 102.5 del dial FM de la radio, por su señal online y también a través del streaming de nuestro fanpage y el YouTube canal Punto Social, para todas las personas que nos escuchen y que quieran escuchar nuevamente las entrevistas que aquí se hacen, lo pueden hacer ahí en nuestro canal YouTube. Bueno, estaba con nosotros en esta oportunidad la doctora María Soledad Barría. Ella es médica internista, académica y política, ex ministra de Salud durante el gobierno del primer gobierno de Michelle Bachelet, y actualmente es profesora de del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora Barría. Soledad, María Soledad, nomás, ¿cómo le Soledad. gusta? Claro, Soledad, ese siempre Soledad. es el... Sí, está ¿Cómo bien. se Es dice? decir, doctora, para no para acabar con esas distinciones que se hace a los hombres, generalmente se les trata de doctores y a las... Ah, sí. Claro, sí, un día hubo una discusión acerca de eso. A las mujeres médicas se les trataba como por el Con el nombre. Con mucho honor, yo Sí. fui parte del primer gabinete paritario que tuvo el país, el Ah, sí. 2006, Qué bien, qué bien. porque se nos olvida que hace 15 años más ya teníamos un primer gabinete paritario en este país en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que instaló muchos adelantos que después se van quedando en el camino, se van perdiendo, ¿no? Pero ahí está, yo creo que el tema feminista y el tema de la mejora en la igualdad de oportunidades realmente para las mujeres son temas que hemos avanzado como país. Se ha ido instalando, claro, el tema de la paridad. Exactamente. Para nadie es... Sí, bueno, no solo la paridad, sino Claro. que la justicia Claro. desde el punto de vista sí, ahí social, quizá ¿no? ahí vamos a tener algunas matices, doctora. de diferencia. Sí, unos matices respecto de cómo hemos avanzado. Bueno, Mire, usted siguió de cerca el debate de la Asamblea Constituyente, especialmente en el tema de salud, porque es una persona especialista, tiene bastante experiencia en el tema. El que sentaba en su artículo 44 las bases para un nuevo sistema de salud. Señalaba en su artículo 5 que el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia, territorialidad, desconcentración, eficacia, calidad, es decir, una cantidad de principios relevantes que generaron mucha expectación y mucha esperanza, diría yo. Mucha esperanza en estos artículos vinculados en la propuesta de nueva Constitución a derechos sociales. Bueno, la propuesta perdió, las razones son múltiples, y hoy estamos en una crisis del sistema de salud, el sistema privado, que amenaza traspasar al sistema público. Entonces queríamos saber su opinión, porque la escuchamos hace poco también en la radio Universidad de Chile. el lunes Pasado, sí, la escuché en la mañana. Y me parecieron muy interesantes los planteamientos que hace, y que creo que además develan, doctor, y quiero decírselo, develan también la postura que tienen que tener especialmente los facultativos médicos que dominan el tema, más en profundidad, y no están tan, yo diría, permeados por esta concepción más bien monetarista de mirar la salud o mirar los derechos sociales desde una perspectiva matemática, para decirlo decentemente. económica. Sí. Así que queremos saber cómo ve esta crisis que estamos viviendo. Bueno, yo creo que se ha ido instalando una pseudocrisis, digamos. Se ha ido instalando un miedo, a mi juicio, por parte de las propias ISAPRE, que están señalando que si quiebran las ISAPRE, se produce un riesgo total en todo el sistema para toda la gente del país. Y yo creo que eso es falso. Porque las ISAPRE son sistemas de seguro donde la regulación en este momento toma en cuenta la posibilidad que quiebre.
existe una legislación en caso de quiebra. Y esa legislación significa que, de hecho, han quebrado dos Quebrado, ISAPRES. claro, sí. Y no ha sido un drama para la totalidad del sistema. Entonces, existe una legislación, eso significa que si una ISAPRE no puede, cae en insolvencia, en quiebra, el Estado, a través de la Superintendencia de Salud, nombra un interventor y hace una salida ordenada, por así decir, del pago, ¿no es cierto?, de los compromisos. Las ISAPRES tienen un encaje que se llama, es decir, recursos que están en que tienen que estar Acreditado. claro, Sí. acreditado, justamente para que no quede en el aire los prestadores privados ni las personas que están aseguradas. Entonces, hay mecanismos para asegurarles a las personas que no van a quedar en el aire, sino que tendrán que ser absorbidas por otra ISAPRE o bien ir al FONASA en condiciones que podemos conversar después. Pero no, de ninguna manera esto es el desastre completo para todo el sistema tal como se está Sí, pero usted haciendo La creer, alarma. lo ha dicho ¿no? muy bien, ha distinguido, y creo que es bueno para nuestros auditores. Estamos conversando con la doctora Barría, ex ministra de Estado, distinguir entre el prestador Privado. privado, que son Y las clínicas privadas, exacto. los centros médicos privados, Y de los seguros. los seguros, claro. Son cosas completamente Entonces, distintas. Que actúa intermediaria, digamos, la ISAPRE de estas clínicas, de Las ISAPRE, con- en el fondo, aseguran a las personas que están en el ISAPRE, que son hartos, son 3 millones de beneficiarios, son como 1,5 millones de afiliados, digamos, que pagan directamente. Y la gente que está en ISAPRE paga en promedio un 10,5% de su sueldo. A diferencia de lo que están en FONASA, que pagan el 7%, ¿no es cierto? Entonces, hay que distinguir absolutamente lo que decía Luis, que el sistema privado no son las ISAPRES. Las ISAPRES son una parte, sí. es la parte financiera de seguro del sistema privado. El sistema privado más importante son los proveedores que se llaman, que son las clínicas, que son los médicos que tienen su consulta, centros, sí. el kinesiólogo que tiene una pequeña clínica, una consulta, en fin, esos son los proveedores privados. Las ISAPRE le compran servicio a los proveedores privados. Y FONASA, que es el seguro público, también le compra. De hecho, los prestadores privados, un 40% de los ingresos de los prestadores privados son de FONASA, no es el 100% de las ISAPRE. Entonces, con esto quiero decirle que el que quiebren algunas ISAPRE no significa que los prestadores privados vayan a desaparecer como se quiere hacer ver. Yo creo que estamos en un momento en que las ISAPRES están pasando por o sea, las ISAPRES han usufructuado desde la instalación en los 80, ¿no es cierto?, en plena instalación del neoliberalismo más puro y duro. Se crean estas instituciones que son seguros intermediarios, como usted dice, en que, fíjese que cuando partimos, lo que se cotizaba en salud era el 2%. Cuando se crean las ISAPRES se sube al 4%, pero no fue suficiente, se subió al 7%. Esto por parte del Estado, que lo que quería hacer la dictadura era propiciar los sistemas privados. Y fíjense que las ISAPRE han cobrado durante todo este tiempo como base el 7%, que es de la seguridad social, pero esto es como la antiseguridad social porque es un contrato individual, no es un seguro colectivo solidario como es la seguridad social en general. Pero un dato, yo quiero mostrarle lo que se buscó en los años de dictadura para fortalecer las ISAPRES. Fíjense que había dos mecanismos. Uno, que como había tanta segregación de las mujeres que trabajaban que no podían acceder a las ISAPRE, entonces en vez de que el Estado prohibiera la segregación, lo que hizo el Estado fue hacerse cargo de todos los pre y postnatales de todas las mujeres que trabajaban. Y hasta el día de hoy,
todos los pre y postnatales los paga salud, Salud. los paga el Estado. Claro. Ese es un Eso elemento. se subsidia el sistema privado, absolutamente por Absolutamente todos lados. está Ujú. subsidiado. Y un segundo elemento que se acabó es que se instaló, si usted ponía el 7%, pero no le alcanzaba para irse a un ISAPRE, el Estado le ponía un 2% adicional. Y eso recién se terminó el año 96. Claro. Ahora, con todos estos subsidios, las ISAPRES llegaron a representar alrededor del 20% de la población Claro. afiliada, ¿no? Hasta el momento Asegurada. siguen siendo como el 20%, un No, poquito menos, menos, ¿no? entre Menos un aún. 15 a un 17%, Ya, dependiendo bajó, de claro. es menos. Porque yo creo que las ISAPRE han hecho de este negocio la extracción de utilidades de manera muy importante y que en los últimos 2 años, efectivamente, probablemente les ha disminuido el negocio, porque Claro. vino la pandemia, aumentaron las licencias médicas, en fin, hay O una... sea, lo que están alegando ahora es que están ganando menos. No están recibiendo la Bueno, cantidad de de hecho recursos hay que estaban dos recibiendo antes. que han mostrado cifras negativas. Claro, están ganando menos, algunas incluso con algunas cifras negativas, pero esto en la empresa privada es así. A veces Claro. O sea, lucran más el y problema es otras que se han veces menos. acostumbrado a ganar en cifras siderales y además de que sin tener, porque tienen a la gente que está sana, a los principalmente hombres, sanos, Bueno, jóvenes. ¿Ya? segregan, Claro. claro, segregan por ingreso, porque hay que poder pagar la cuota, segregan, y lo de los ingresos es muy importante, porque en salud gran parte de la carga de enfermedad tiene que ver con la condición socioeconómica. Entonces, cuando decimos que FONASA se hace cargo de la gente más vulnerable, más pobre, estamos hablando que se hace cargo de muchos más enfermos. ¿Me entiendes? Que los que están en ISAPRE. En segundo lugar son los más jóvenes y en general son hombres, porque segrega a las mujeres, a los más viejos, y porque fíjese que Hasta hace ustedes poco esto me lo tenían van a el entender viento de... perfectamente con las jubilaciones. Si usted estaba ganando 1,5 millones o 2 millones de pesos cuando estaba en la vida activa y pagaba 300 lucas el ISAPRE, resulta que jubila y no hay necesidad que lo echen el ISAPRE, pero no puede pagar 300 lucas cuando su jubilación va a ser de 350, imposible, ¿no? Entonces van quedando las ISAPRE con las personas que les convienen desde el punto de vista del negocio. Por eso que entre muchos y muchas hemos buscado que se instale en el país, y eso usted hacía mención, Luis, al comienzo con lo que iba en el proyecto de nueva constitución y que yo espero que ahora de nuevo seamos capaces de levantarlo, un sistema universal, un sistema solidario que efectivamente termine esta segregación, que no estoy diciendo que terminen los prestadores privados, y en esto hay que ser súper claro porque también se manipuló cuando discutíamos la Constitución y se decía que no quería que los que estábamos por un sistema universal, entonces no queríamos la libertad de elección. Entonces, libertad de elección, ¿de qué? Pregunto yo. ¿Del seguro o de los prestadores? Los seguros, la seguridad social no tiene en ninguna parte del mundo, existe elección en la seguridad social. Es debe ser solidaria y usted puede, si quiere poner más recursos, puede tomar un seguro complementario al seguro público con ese 3,5% de que promedio le va a sobrar si es que usted se va a un seguro público tipo FONASA. Entonces, pero ¿cuánto habría sido el beneficio? O sea, si fuese un seguro, o sea, si fuese un sistema universal, público, digamos, con los recursos, porque la cifra de las utilidades que recibieron durante estos 30 años, digamos, del 90 hasta ahora, son gigantescos, son 1,3 billones de pesos sí, de pero ganancia. lo publica lo de David de Brot. Claro, esa es la cifra que tiene él, por lo tuvimos el otro día millones acá, de millones, sí. millones de millones, y que fue ganancia bruta. Así es. O sea, ganancia, después de digamos, impuestos. después de impuestos, fue el limpiecito, digamos, a los bolsillos. Entonces, ahora, claro, se están quejando porque no están ganando quizás tanto, se le está disminuyendo quizás el negocio, pero todo este fondo, si hubiese ido a un sistema público donde
donde existiera solidaridad, digamos. Entonces, se habría mejorado el sistema público también, porque tenemos deficiencia evidente en nuestros hospitales Grave. públicos. Claro, y fíjese que en la pandemia el que puso el hombro fue el sistema público, Claro. Ujú. porque el que vacunó, ¿no es cierto?, fueron los establecimientos de atención primaria. Yo no vi Claro. vacunando en No ninguna con aquí, ISAPRE. claro. Los que Ujú. llamaban por teléfono para el testeo y la trazabilidad eran del CEFAM o de la Seremi, era el sistema público, no eran las ISAPRE. Entonces, claro, se hospitalizaban allí donde se pudiera, que es lo que hay que buscar Claro. como imaginario. Ahí en la pandemia se funcionó como que hubiera sido un solo sistema y eso funcionó muy bien. No hubo gente que quedara sin atención porque se buscaba la cama, si estaba en el Claro. público o en el privado, de la misma manera. Eso es lo que se necesita. Entonces se necesita un sistema donde usted pueda, tenga la seguridad de una atención digna, por una parte, Claro. independiente si es público o privado, y que usted, si quiere tener la seguridad de poder ir a una clínica específica, bueno, pagará un adicional en un seguro complementario, pero la verdad es que la viabilidad de las ISAPRES de hace mucho tiempo que está en duda, la viabilidad política, jurídica, por así decir, Claro. no de las quiebras o no Claro. quiebras. Correcto. Financiera, digamos. Doctora, yo quiero llevarla a un tema que me parece relevante. Bueno, ha dicho cosas muy, muy importantes. Me gustaría que pudiera referirse brevemente a esta distinción que ha hecho del sistema universal respecto al seguro universal de salud, porque creo que no es Sí. menor, no es una cosa baladí, creo que es muy importante. Pero quiero llevarla a un tema que creo que está en el debate de la discusión hoy día. Se han presentado dos opciones a lo menos para abordar la crisis que está viviendo hoy día la salud privada. La primera es rescatar a la ISAPRE ignorando el fallo de la Corte Suprema, que la obliga a esta aplicación de la tabla de factores dictada por la superintendencia. Incluso hay un proyecto de reforma constitucional llevado adelante por la senadora Rincón y el senador Walker, Macaya, Chaguán y Galilea, que ahora ya pase, son un equipo, que busca, podríamos decirlo poco coloquialmente o muy coloquialmente, busca bypassear la implementación del fallo de la Corte. Y la segunda solución es rescatar a los beneficiarios de estos seguros privados con fines de lucro, generando una situación más bien de excepciones que sean considerados FONASA. Se hablaba, estuvimos aquí con David de Brol, el diputado Lago Marcino. está planteando Tomás la Lago estructura Marcino. del fondo, un fondo 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 E. ¿Mm? ¿Qué nos puede decir de eso, doctora? Bueno, primero quizás aclararle a los que nos escuchan que la situación que están pasando las ISAPRE no son una cosa nueva. Okay. Las ISAPRE, desde que partieron, cobraban de acuerdo a una tabla de factores que permitía esta discriminación que yo les estoy señalando. Entonces, si usted era mayor, le cobraban 3 veces Claro. lo que una persona más joven; si era mujer, 1,5 veces, 1,8 veces, o sea, eso se llama tabla de factores, en que en el fondo, de acuerdo al riesgo de salud, le cobraban la prima. De eso estamos Claro. hablando. Bueno, el 2010 el Tribunal Constitucional dijo que esas tablas de factores eran inconstitucionales. 2010, estamos hablando hace 13 años atrás. El 2019, bueno, empezaron las ISAPRES a disminuir la cantidad de planes, porque tenían en ese momento como 57.000 planes o una cosa loca. El 2019, la superintendencia estableció una, podríamos decir, una tabla de factores tipo y se las envió a Claro. todas las ISAPRES. Y lo que la Corte Suprema acoge, que es acoge recursos porque les estaban subiendo a Exacto. personas, digamos, sin causal, lo que dice la Corte Suprema es que las ISAPRES tienen la obligación de cumplir Claro. esa orden del 2019. En forma retroactiva, además. Porque no lo Claro, porque habían no la cumplido. estaban cumpliendo, porque no están cumpliendo la ley. Entonces, aquí hay un tema de Terrible, sí. esto no es una cosa que la Corte Suprema tenga la culpa. Aquí hay un incumplimiento de la ley por parte de las ISAPRE, que lo que la Corte Suprema ha hecho, es decir, las ISAPRE tienen Cúmplase, claro. que a lo menos cumplir, ¿no es cierto?, con el instructivo del 2019. Muy bien. Y eso es el escándalo Claro. que tenemos en este momento. Ahora,
Bueno, a mí me parece absolutamente improcedente esta reforma constitucional que han presentado Rincón y colaboradores, porque al final hace que paguen ese no Claro. cumplimiento de la ley, se lo cargan de nuevo a los las usuarios. personas Ujú. y no a las ISAPRES. Entonces, no me parece de ninguna manera. Eh, la verdad es que esto del fondo yo no me gusta tanto tampoco, ¿no? porque FONASA es un fondo solidario, no permite planes individuales. Entonces, hacer que FONASA se haga cargo de planes individuales, me parece un peligro muy importante que no corresponde. La Mm, superintendencia puede hacerse cargo, pero no el FONASA. O sea, ya. busquemos otra entidad que se haga cargo y que permita, porque existe en la ley, el superintendente nombra un interventor que se hace cargo de la Claro. cartera, eso está institucionalizado, no necesitamos una ley nueva para eso. Que se vea como a lo mejor hay que darle más facultades en una ley a la superintendencia para que asegure que las personas no van a quedar en el aire. Claro. Pero a mí personalmente me parece muy Sí, iría en la peligroso dirección opuesta, porque que incorporaría, FONASA, claro, FONASA tiene que ser lo solidario. solidario. Claro. Entonces, ahora, la gente que está en ISAPRE en esta situación, el 7% tiene que entregarlo al FONASA y todos debiéramos avanzar a ser parte de un sistema público con Claro. ese 7% de la seguridad social y el resto que lo pongan en seguros complementarios donde Sí. puedan escoger sus Así es. planes. Tenemos que igual, o sea, Excelente, ya estamos muy claro. acabando, pero es muy importante lo que plantea, porque igual hay que tratar de avanzar hacia un sistema público y Sí. porque está el susto de la gente que está porque son sectores medios, trabajadores principalmente los que están en ISAPRE. Medios y tiene- altos. Pero medio claro. bajar el susto, creo que ha dicho una cosa Sí. muy relevante. No es tanto el pánico No, que hay claro. que, No, hay po, que hay que resistir, tranquilizar, claro, hay que justo tranquilizar. Claro, es Yo que creo que el pánico Ujú. se produce porque las aseguradoras, las están, ISAPRES, claro, tienen interés exacto. en que se legisle de la mejor manera para ellos. Claro. O sea, tienen razón porque son actores sociales Claro. y todos en estos momentos buscan quedar de la Claro. mejor manera. Pero yo diría tranquilidad. El Ministerio de Salud, fíjese que la Corte Suprema dio 6 meses para que la superintendencia Que estaría terminando entregara ahora. los lineamientos de cómo De se va a cómo se va a hacer. hacer, sí. Y al mes y medio ya están diciendo que el gobierno no cumple. A ver, Claro. perdón, tiene 6 meses para hacerlo de acuerdo a la Corte. Entonces, Claro. tranquilidad, Así es. esto Claro. no va a llevar a un colapso del sistema y tenemos que ver cómo podemos avanzar a un sistema Claro. solidario universal. Que abra la Ok. posibilidad porque se habla también de que se estaría nivelando, o sea, el temor a nivelar hacia abajo. Bueno, Ya, y por eso tendría que estar avanzando hacia mejorar las condiciones del sistema doctora, público. Eso es. Ya. doctora, queremos darle las gracias. Yo hablo Bueno, mucho, parece. sí, María Soledad Barría, la ex No, pero estuvo ministra, muy, es muy muy claro, bien. muy ilustrativo lo que Pero ha no dicho. alcancé a hablar de seguro Sí, entre en la seguro y próxima sistema. la vamos a y que tener. es muy Así que importante. muchas gracias a nuestros Gracias. auditores. Nos vemos el próximo viernes a las Gracias. 16 horas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.